Y necesitamos también jueces y un sistema judicial que no se sienta presionado por nadie, por absolutamente nadie. Lo que hay son influencias políticas, acuerdos, arreglos, favores debidos y también negocios. El sistema judicial tiene un déficit frente a la sociedad, porque no puede ser que en la Argentina la única persona que realmente haya metido la mano en la lata haya sido María Julia. Es muy injusto para María Julia. Y con esto no estoy queriendo decir que no haya tal vez merecido la sanción que mereció. En los últimos 15 años contamos con los dedos de una mano cuántos casos por corrupción llegaron a juicio oral. La gente no come vidrio y se da cuenta que llegan funcionarios que arriban en la fecha de su jura en bondi porque no tienen cómo llegar de otra forma y se terminan yendo en 4x4 con estancias, con casas en el extranjero. Que el paradigma de la justicia independiente y el control que tiene que ejercer la justicia sobre el poder político en la Argentina directamente es una caricatura. Los famosos telefonazos que había en los 90, comparado con las presiones que hace actualmente el kirchnerismo sobre el Poder Judicial, eran bebés de pecho. A poco de asumir la presidencia, Néstor Kirchner definió uno de los objetivos con los que pretendió diferenciarse de gestiones anteriores. Dijo que iba a terminar con la justicia adicta. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda. Acorraló a la llamada mayoría automática del menemismo, a los jueces funcionales al poder, hasta conseguir 4 vacantes en la Corte Suprema. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema. En esos lugares nombró a jueces ejemplares: Elena Hayton de Nolasco, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni. Pero la renovación de la Corte fue apenas un gesto, una ilusión de independencia que se iba a diluir con el tiempo. Kirchnerismo tiene una relación bastante conflictiva con el sistema de justicia en general, específicamente con el fuero federal. Una relación ambigua, digo, porque por un lado ha avanzado e impulsado algunos cambios importantes, como la renovación de la Corte Suprema, que es una institución judiciales con más credibilidad hoy, pero al mismo tiempo promovió algunas acciones que fueron sumamente controvertidas, donde trata de intimidar al Poder Judicial y trata en algunos casos de lo critica y lo persigue. El gobierno K avanzó sin contemplaciones sobre el Poder Judicial. Fundamentalmente en hechos de corrupción o delitos graves, donde no hay sanción, donde se extiende una percepción de la sociedad de impunidad. Yo creo que acá ha fracasado, a mi juicio, esto. Hizo a nivel nacional lo mismo que había hecho en Santa Cruz: cooptar jueces y fiscales, designar a amigos, apretar a los díscolos y terminar con los organismos de control. Jamás en la historia de la provincia de Santa Cruz se investigó un solo funcionario. En Santa Cruz, el entonces gobernador Néstor Kirchner desplazó y nunca repuso en su cargo al procurador Eduardo Sosa, el hombre encargado de investigar. ¿Qué pasaba en ese momento? Eduardo Sosa estaba investigando los honorarios del estudio jurídico que llevaba adelante el juicio por los fondos extrapresupuestarios, los fondos de Santa Cruz. Eran honorarios por 50 millones de dólares. Y a Sosa ustedes terminaron sacando. Exactamente, Eduardo Sosa quedó afuera. Después de que sucedió esto, después de que se avanzó sobre el Poder Judicial, difícilmente usted encontremos en la provincia de Santa Cruz investigaciones contra funcionarios públicos. Ya en la presidencia, Néstor se aseguró a un procurador que no le diera sorpresas desagradables y nombró como jefe de los fiscales a Esteban Rigui, un hombre muy próximo a él y a Cristina. La gestión de Esteban Rigui finalmente fue lo que desencadenó mi renuncia al cargo, cuando sacó una resolución recortando las facultades que hasta ese momento la justicia le reconocía a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Él pasó de ser el abogado de Néstor y de Cristina a ser el jefe de los fiscales. Para Néstor Kirchner, la justicia siempre fue una herramienta de disciplinamiento para aquel que podía llegar a representar una amenaza para el poder político,
y de impunidad para los funcionarios de gobierno. Él entendía que era el último juez. El avance sobre el fuero federal no fue casual. Ahí se resuelven las causas que involucran a funcionarios públicos. La primera justicia que el kirchnerismo colonizó fue la justicia penal, la justicia que investiga los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, porque en verdad el kirchnerismo siempre quiso garantizarse impunidad. Ahora después avanzaron sobre la justicia previsional, que tiene los juicios de los jubilados, sobre la justicia laboral, porque ahí está Recalde y todo su entorno, sobre la justicia contencioso-administrativa federal, que es la que interviene en los juicios contra el Estado, los juicios patrimoniales contra el Estado. Ahora, últimamente, lo que se conoce, por el efecto de la causa Clarín, es la justicia civil y comercial. Pero, en definitiva, toda la relación del kirchnerismo con la justicia es una relación de dominación. La ecuación es bastante simple. Conseguir que las causas complicadas recaigan en jueces amigos y presionar a los que no lo son para que cambien o para que se vayan, como sea, con presiones sutiles. ¿Qué se necesita de un Ocupa? Se necesita una suerte de jueza delivery. U hostigamientos públicos. Yo hablé de jueza delivery, creo, el otro día, refiriéndome a la doctora Sarmiento. Si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. En los tribunales federales de Comodoro Pi, el juez Norberto Ollarvide se convirtió en el paradigma de la justicia acá. ¿Podría citar, por ejemplo, al ministro Garré? No, por este momento. Entonces, el caso más claro fue el sobreseimiento exprés del matrimonio Kirchner el año 2010. Sobre el patrimonio, el crecimiento del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, que había aumentado exactamente... El 158%. El total en ese periodo, sí. Es el 158%. Sin investigar nada, lo sobreselló. La historia del juez preferido por los CAE es polémica desde su mismo origen. Él no es de la familia judicial, sino que es como un paracaidista que ha caído acá, como en el año 96 él había llegado a fiscal con el aval de la Policía Federal, que en ese momento tenía mucha influencia. Le llega a Carlos Corach, entonces secretario general de la Presidencia, los antecedentes de Ollarvide. Y él los lee y los deja a un costado porque no tenía ni currículum, ni presentaciones científicas, ni experiencias como para ser juez federal. Pero ¿qué pasó con todo por Corach mismo? Lo llamó Ensorrey. Es decir, a la influencia de la Policía Federal, la influencia de la CIDI para nombrarlo en ese cargo estratégico en el año 95. Él había antes como fiscal, había ayudado a Mira Yoma en el famoso caso de las valijas con dólares, y eso fue lo que permitió que alguien sin antecedentes judiciales, por afuera de la familia judicial, lograra ocupar uno de los cargos más importantes que hay en la justicia argentina. ¿Qué me contestan ustedes si yo les digo que ese video es falso? Una de las razones que lo hizo famoso Ollarvide fue el escándalo de Spartacus. Fue lo que pasó. Fue una cosa increíble en la historia judicial argentina. Él fue suspendido en el año 1998 por haber entrado a un prostíbulo para hombres, Spartacus, y no haber hecho la denuncia correspondiente, porque le corresponde como juez, cuando él observa un delito, hacer de oficio, abrir una causa o hacer una denuncia. La grieta en mi dignidad está hecha. El fiscal José María Campagnoli descubrió que Ollarvide no solo era cliente del sauna gay, sino que formaba parte de una red de protección a prostíbulos que incluía una pata judicial y una policial. A pesar de todas las pruebas, el juez zafó. Pero, ¿qué pasó el 11 de septiembre del año 2001? La mayoría menemista del Senado aprovechó los atentados contra las Torres Gemelas y votó rechazar, como Cámara que tenía que juzgarlo, la destitución de Ollarvide, y esto muestra este círculo vicioso que existe entre políticos y jueces que se ayudan mutuamente.
Los otros jueces del fuero penal no quedan afuera de la avanzada política. Solamente enumero 3 hechos que pasaron en los últimos 2 años. La jueza federal Servini de Cubría encontró micrófonos ocultos en su despacho. El Tribunal Federal número 3 estaba investigando la denuncia del director de la CIDE, Estiuso, contra Vélez, y aparecieron por todos lados mensajes personales de ellos, les inventaban amantes y todo lo demás, una interferencia directa de una maniobra suya. El juez Rafecas hace unos meses tiene una conversación a través del WhatsApp de su BlackBerry con un amigo de la infancia, y el vicepresidente de la Nación aparece unos días después mostrando esos mensajes personales en una conferencia de prensa. Obviamente hoy en Comodoro Pi tienen miedo a esta presión directa de la CIDE sobre el sistema judicial, que no se dio con este nivel. En lo que va la democracia es la primera vez que sucede una cosa de este tipo, ¿no? Necesitamos también una justicia que sea independiente del resto de los poderes políticos y fundamentalmente de los poderes económicos concentrados. Para controlar el Poder Judicial, el kirchnerismo también especuló con los nombramientos de los jueces. Durante los últimos 5 años, de los 12 juzgados federales, 4 permanecieron vacantes. Creo que es estrategia política, es conveniencia, es esperar para nombrar, para cubrir las vacantes en los casos que les convenga y de la forma que les convenga. También es altísima la cantidad de juzgados de otros fueros que no tienen un juez titular. En Argentina, 1 de cada 5 jueces es suplente. Un juez suplente no tiene todas las garantías de independencia judicial que otorga la Constitución. Saben que están allí por muy poco tiempo y son susceptibles a presiones. Si tuvieras que decir 2 o 3 casos emblemáticos, expedientes emblemáticos en Comodoro Pi que muestran de alguna manera la influencia del poder político en la justicia. El último fue el caso Chicone, en donde de repente, la verdad es que no es algo usual que haya un desplazamiento del juez, del fiscal, del procurador general. No hay precedente, ni siquiera en el menemismo, de que para salvar a un político se hicieran tantas maniobras en la justicia de este nivel y de esta envergadura. Bueno, las consecuencias saltan a la vista. Vudú sigue acá enfrente presidiendo las sesiones del Senado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Preguntas, vicepresidente. Preguntas. Pero hubo muchas otras. El caso Ascasca es un ejemplo de, increíble, en donde la propia empresa lleva a cabo una investigación, llega a la conclusión de que pagaron coimas, remueve a los empresarios o a los responsables o involucrados en la maniobra, y la justicia argentina señala en un fallo inédito que contradice toda la jurisprudencia anterior de la misma Sala 1 de la Cámara Federal, que la grabación es nula. ¿Te parece que la Sala 1 es en general la que toma decisiones que favorecen o que son afines a los deseos del poder político? Mira, la realidad de la Sala 1, las decisiones que toma por lo general, siempre son afines a las expectativas del Poder Ejecutivo. La Sala 1 es una de las 2 salas que tiene la Cámara Federal. Está compuesta por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Fara y Jorge Patti Ballestero. Tienen el poder de fallar en segunda instancia y, por lo tanto, de modificar lo que haya dictaminado el juez natural de la causa. Y bueno, en tribunales todo el mundo sabe que esa sala falla sistemáticamente a favor del gobierno. ¿Está garantizada la justicia en Comodoro Pi? A la luz de los resultados, no. A la luz de los resultados, no. Si vos me preguntás cuál es mi parámetro, Ricardo Jaime, un corrupto que tiene no sé cuántas causas, ya ni sé cuántas causas tiene, imposible de pensar que pueda seguir en libertad, sigue en libertad. Entonces que lo expliquen ellos, que lo expliquen los jueces. Ahora, ¿cómo fue que los K montaron este andamiaje que les garantiza protección e impunidad? A principios de 2006, con Néstor como presidente, desde el Senado, Cristina digitó una jugada maestra para controlar la justicia. La reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve a los jueces. ¿Sabe que tengo la sensación, sinceramente como legisladora, haber pateado un hormiguero donde en realidad favores con favores, roscas con... Ella promovió y defendió en el Congreso la modificación por la cual el kirchnerismo pasó a tener la mayoría de la magistratura.
El kirchnerismo destruyó al Consejo el día que sancionó la ley que modificó su composición. Lo que hizo fue darle mucho más protagonismo, mucho más incidencia al poder político. En la conformación original, los legisladores eran 8 sobre 19 miembros totales. Luego de la reforma pasaron a ser 6 de 13. Porque con la nueva composición de 13 miembros, el oficialismo tiene poder de veto. ¿Qué significa el poder de veto? Significa que no hay ningún juez en este país que pueda ser nombrado, es decir, al comienzo del proceso, sin el voto del oficialismo. Vos te imaginarás que esto es una llave muy importante para nombrar jueces. Y no hay ningún juez en este país que pueda ser destituido, es decir, al final del camino, sin el voto del oficialismo. Por lo tanto, personajes como Ollarvide saben que pueden hacer todas las tropelías que quieran, porque siempre va a haber ese voto del oficialismo que lo va a salvar. Lo increíble es que si alguien lograse sortear todas las trabas y consiguiese avanzar con alguna denuncia, se va a encontrar con otro obstáculo, la lentitud. En el país, las causas de corrupción demoran un promedio de 14 años y muchas quedan impunes por prescripción. Excepto María Julia Alzogaray, nadie más ha sido condenado en Argentina por enriquecimiento ilícito o alguna condena vinculada con los delitos de cuello blanco que se cometen en el Estado, ¿no? Si hoy la sociedad lo que está pidiendo es eso, es sentir que esto no es un vale todo, que si aparece una bolsa en el baño de un ministro, no creamos que sobre gracia el Espíritu Santo. Entre paréntesis, llegaron primero los fotógrafos que el propio fiscal. Yo fui secretario de Justicia y al baño iba a hacer pis. No encontraba bolsas con plata, porque no es lo que hay, no es lo que aparece. Y después una explicación tras otra, o un juez que aparentemente se pasea con un anillo de $250.000, que primero dice, lo compré con los regalos que recibí en los últimos 5 años. Después creo que se dio cuenta que esa versión lo podía poner en compromiso con la ley de ética, entonces dice, no, después dice, lo alquilé. Y yo creo que si siguen esperando el trámite para que explique realmente lo que ocurrió, y ojalá tenga explicación, va a terminar diciendo que lo ganó una piñata y que es un anillo de fantasía. Y eso es lo que la sociedad se indigna, porque después una persona se demora 2 días en presentar su declaración jurada o no la presenta, y la presidenta en cadena nacional lo escracha, después que 2 días antes dijo que la actividad inmobiliaria había descendido. Decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes. No tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007. Nosotros tenemos el ejemplo de Brasil. En Brasil acaba de terminar un juicio emblemático de corrupción contra funcionarios públicos, donde se lo condenó a 12 años a José Dirceu. ¿Sabes quién es José Dirceu? Para la gente que no lo sabe, la mano derecha de Lula. ¿Sabes quién es Lula? El mentor ideológico de Dilma. Dilma es la actual presidenta de Brasil. ¿Vos te imaginas que esto pasara acá en la Argentina? Difícil, ¿no?